Entonces, bueno, teniendo en cuenta ese asunto, lo que significa cuando Adán y Eva pecaron, el tema de abrirse los ojos, no se refiere simplemente a que se dieron cuenta que estaban desnudos, porque ellos, es la pregunta que muchos han hecho, ya sabía que estaban desnudos sus ojos. No tenían ni la vergüenza del pecado, de avergonzarse de haber hecho algo malo. Pero cuando pecaron, sus ojos de su carne se abrieron y salieron de la realidad que pertenece a Cristo, la realidad de obedecer a Dios, a la realidad del diablo. Por eso el diablo ha sido el Dios de la carne. Y entonces pasaron a ser como Nabucodonosor, expulsados del reinado, y fueron a parar al mojarse rocío de los cielos que salieron de su gobernación afuera. Y la atadura de cobre al árbol, eso quiere decir que cuando Adán y Eva pecaron, eh, marca donde estuvo el pecado original. Porque el diablo tentó a Eva como serpiente. La serpiente siempre se representa con precisamente el dios de la carne o de los placeres. Tentó a la humanidad y al satanismo con lo que tiene que ver con los placeres de la carne. Y el cobre, en la imagen que vio Nabucodonosor está, el cobre está en los vientres y los muslos, que tiene que ver con la parte de, bueno, del embarazo de una mujer y la parte sexual y la parte de órgano sexual masculino y femenino. Bueno, ahí estuvo el pecado, en el cobre, por eso se hizo una atadura. ¿Y qué pasó? Que Adán y Eva pecaron antes de haber tenido hijos. Entonces ahí está el tema del asunto del pecado. Bueno, por eso después sus hijos nacieron en pecado. Jesucristo dijo que todos los hijos de Adán y Eva, dice que todos somos hermanos. ¿Qué es lo que sucedió? Que al abrirse los ojos de Adán y Eva, cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, pecaron, porque pecaron con la serpiente. Quiere decir que el pecado tuvo que ver con lo sexual, porque dice que fue una atadura de cobre. Donde tuvo el problema que después de Jesucristo dijo, todos ustedes son hermanos. La ley dice que el incesto está prohibido, dice que no se podía tener incesto o relaciones sexuales hermano con hermano, porque era una maldición y su propia carne estaba sobre ellos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la ley obviamente, pero ¿por qué? Si Adán y Eva ya eran matrimonio y ellos tuvieron hijos, los hijos son todos hermanos, somos todos hermanos. Perdieron la perfección, donde tuvo el problema, que cuando entonces, y por lo tanto cuando Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales y se unieron al diablo, porque dice que el pecado fue sexual, esa serpiente los unió a los dos, porque Eva tuvo relaciones sexuales primero con la serpiente. Entonces al tener Eva relaciones con la serpiente, se hizo una con el diablo, la serpiente. Moisés había hecho una serpiente de cobre en el medio del campamento, que estaban todos envenenados, el cual esa serpiente de cobre, los que la miraban se mantenían con vida, en unidad, miraban todos como un grupo, mirando a lo mismo. Cuando Adán iba, primero pecó Eva, dice que primero comió del fruto y comerlo. La Biblia dice que la expresión comer significa aquel tratamiento de la mujer adúltera comido, se ha limpiado la boca y de hecho no ha cometido mal alguno. Quiere decir que el pecado de Eva tuvo que ver con comer y con lo sexual, porque es un adulterio. Entonces el pecado de Adán y Eva fue adúltera, mujer adúltera. Comió, se limpió la boca y dijo, no he cometido mal alguno. Por eso cuando Dios le dijo del árbol que te dije que no has comido, has comido, y el hombre le dijo, la mujer me dio. Entonces primero tuvo relaciones sexuales Eva con la serpiente el diablo. El diablo estaba de carne y hueso, un querubín. Dice que la Biblia que los querubines tienen ojos en su carne. ¿Qué hizo el diablo? Los unió a Eva y a Adán como hermanos, antes de que tengan hijos. Entonces primero tuvo relaciones Eva con el diablo, la serpiente, y quedó unida al diablo. Después vino con Adán, y siempre el satanismo se ha caracterizado por la homosexualidad y el lesbianismo, porque están en contra de la reproducción y eso maldice la carne. Entonces la Biblia dice que cuando el hombre Adán estuvo con Eva, también dice que Eva dio de su fruto al hombre y éste comió. Se hicieron los dos pecadores. Pero ¿qué pasó? Al haberse unido con el diablo, que es la serpiente original, los hizo hermanos a los dos, los unió como un espejo. Entonces la carne de Adán y Eva se hicieron hermanos antes de tener hijos. Entonces esa espada que divide entre alma y espíritu en la coyuntura y su tuétano, Satanás vino con el diablo, con la serpiente, los unió a los dos como si se le hizo una orgía. El haber tenido relaciones sexuales con la serpiente, se unieron. Cuando Adán y Eva tuvieron hijos, resulta que todos los hijos de Adán y Eva en realidad eran hermanos. Por eso Jesucristo dijo hermanos. Entonces la ley enseña que no debe tener relaciones sexuales entre hermanos, que su propia carne y sangre estaban uno en contra del otro. Ese fue el pecado original. Y entonces cuando dice que se abrieron los ojos al pecado, es que su carne se abrió al pecado y se hicieron
ojos. Y ojos se miraron ojos con ojos y resulta que se dieron cuenta que estaba desnudo. ¿De qué es lo que se dieron cuenta que estaba? El pecado. Pero se dieron cuenta de que al haberse unido con el diablo en relaciones sexuales, un adulterio, la mujer adúltera que comió del diablo, de su manzana, de su fruto, el diablo los unió. Un querubín tiene el poder de unir o desunir, precisamente eso se trata, porque es como una puerta. La Biblia dice que el querubín tiene un ojo en su carne y que la puerta de la carne es una puerta. El diablo es una, por eso después Dios apostó dos querubines en la puerta de la entrada al Edén. Dos querubines con una espada que llameante. ¿Qué significa? Que para entrar al jardín de Edén se necesita una espada que divide y que ya no pueden entrar hermanos, hijos de Adán y Eva, al jardín de Edén, sino que tiene que alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y esa espada que divide es una espada de querubines, pero la maneja Jesucristo. Dice que hay una espada larga que sale de su boca. Y ese fue el pecado. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, se hicieron hermanos, porque se unieron. Primero Eva tuvo adulterio con la serpiente, Satanás el diablo, serpiente símbolo fálico, símbolo de órgano sexual masculino. Vino Adán, dice que Eva le dio de su fruto a Adán, comió homosexualidad y los unió a los dos en hermanos, porque la homosexualidad está condenada en la Biblia, y el lesbianismo también. Entonces se hicieron hermanos Adán y Eva. Cuando dice que sus ojos se abrieron y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y que se dieron cuenta que estaban hermanos, era como un espejo uno con el otro. Entonces los hijos que tuvieron fueron, sí, imperfectos, pero todos hermanos. Entonces la ley dijo, si ya son hermanos, si tuviese relación sexual a propósito hermano con hermano, más imperfección todavía, es como un espejo tras un espejo tras un espejo, y se hace peor una imperfección, o una fotocopiadora o un molde defectuoso, pero cada vez más defectuoso porque se saca todo el mismo defecto cada vez más. Entonces por eso la ley prohibió el incesto que relaciones entre hermanos o parientes. Ese fue el pecado. Después dice, cuando la Biblia dice rasguen en su corazón y no sus prendas de vestir, rasgar el corazón es rasgar la carne, porque rasgaban las prendas de vestir. O sea que el pecado, hay un pecado en las prendas de vestir o los ojos llenos de adulterio. Cuando uno rasga el corazón, se refiere a un rasgar el pecho, ¿sí? Donde está el corazón, pero también puede rasgar cualquier parte. Es la sabiduría del águila y el águila es una cara del querubín. Y las uñas de las manos, ¿sí? Las uñas de las manos, son como las de un águila, son 5 dedos. Y la Biblia dice que hay 5 vírgenes esperando al novio en una casa y que él tiene un aceite, etc. Bueno, la Biblia dice que lo siguiente, había un ciego de nacimiento que no veía nada y le pidió a Jesucristo el don de ver. Y entonces, en ese don de ver dice que Jesucristo untó saliva con tierra, hizo barro y se lo frotó en los ojos y el ciego empezó a ver lo que parecían árboles andando. No veía las cosas correctamente. Después volvió a untar saliva con barro en los ojos del ciego y vio distintamente. Era un ciego de nacimiento. Los demás no lo podían creer. Esa ceguera de nacimiento representa el pecado. Bueno, si se aplica eso al hecho de que Jesucristo es la espada y que Jesucristo tiene una espada larga que sale de su boca, un profeta, y que es un profeta, es dar testimonio de que Jesús inspira al profetizar. Obviamente la saliva, cuando Jesucristo escupió y formó barro, con el don de poder ver, quiere decir que, bueno, desde un querubín hasta personas proféticas pueden profetizar, y en ese rasgar del corazón y sus prendas de vestir, te pueden hacer lo mismo. Su saliva, su profecía, el poder, de acuerdo al poder de cada profeta, y más un querubín, pero incluso cada ungido es miembro de los 144.000, y hay querubines, en ese rasgar de su corazón o de sus prendas de vestir enteras, de su cuerpo entero, en ese rasgar su saliva o su poder profético santifica, porque la Biblia dice que, bueno, la lengua del justo es una curación. La lengua por su boca el que se aposta te arruina a su semejante, pero conocimientos son librados de los justos. La lengua del justo es una curación. Y entonces en ese profetizar, cuando rasga su corazón, se forma una marca en el cuerpo, una rasgadura, como si fuese una marca de un DVD y a fuego, y se graba información y después se cierra. Bueno, en ese profetizar uno rasga su carne y en esa rasgadura uno profetiza, y como Jesucristo, un poder de un querubín, ¿no? Y un miembro de los 144.000 que profetizan en esa saliva que forma con barro, y el barro es la carne, la frota sobre esa rasgadura en la carne, el corazón, y bueno, es
En aquel tiempo le llamaban un ademán, una expresión de desagrado, pero bueno, la carne está desagradable a Dios, bajo el pecado, entonces los ojos de la carne están abiertos al pecado. Cuando uno profetiza, hace una rasgadura al corazón, puede pronunciar palabras bíblicas o leer la Biblia misma, de profetizar e interpretar, y cuando rasga la carne, incluso con las dos manos, profetiza y con su saliva, como hizo Jesucristo, que forma un barro que es la carne con las manos, lo frota sobre la rasgadura y profetiza, y la lengua de los sabios es una curación. Y entonces queda en la carne añadida un poder de profecía que sana, y sana la carne, pero a su vez queda una grabada, un sello, y a eso se le llama la marca de la bestia salvaje. Hay una bestia salvaje que está en la Biblia, que, bueno, que sí tiene sus características. Bueno, una bestia salvaje tiene garras, y está la marca de la bestia salvaje, que es 666. Cuando un animal muerde sabemos que pues si está, bueno, un animal, un perro, la Biblia dice que compara los 5 con un perro, si el perro mordió, dejó la saliva, dejó la herida infectada y hay saliva y una infección y te puede matar, es la rabia. Bueno, esa es la bestia salvaje, deja una marca 666, una condenación a la destrucción. En cambio, la bestia salvaje, por otro lado, la Biblia dice que está el amado deslumbrante incolorado, el más conspicuo de 10.000, que es un querubín, esposo de una guardiana de las viñas, la mujer, que es el primer matrimonio. En ese profetizar, la saliva untada con barro, que es su carne, cuando profetiza en la marca rasgadura del corazón de su carne, también queda una marca de profecía. Pero esa es una buena marca para la salvación. Eso es lo que significa un hombre con el tintero de secretario de las caderas que mencionó Ezequiel. Que había un hombre con un tintero de secretario de las caderas que estaba haciendo una marca sobre los que estaban suspirando y gimiendo por todas las cosas detestables que se están haciendo, sufriendo por la bestia salvaje. Y entonces en este profetizar del correcto, hay una bendición. Los que suspiran y gimen y rasgan sus prendas de vestir por ver cosas lamentables, desagradables, hay un hombre con tintero secretario que profetiza a las caderas, que es de cobre, una bendición, en la cual también se rasgan sus prendas de vestir, profetizan y sus rasgaduras en su carne bendicen y sanan, porque la lengua del sabio es una curación. Esa es la maldición que está sobre la tierra de la palabra profética de Dios, que se derrama sobre la carne de la bestia salvaje. Cuando el arca del pacto estuvo por los filisteos, hubo una maldición en el trono de la bestia salvaje porque les agarró hemorroides. Después los 5 siervos de Elige y los filisteos y tuvieron que hacer un sacrificio de hemorroides de oro y ponerle el carruaje, el arca en un carruaje con vacas y dejaron ir el arca. Y bueno, así la misma historia. Entonces quiere decir que este querubín ungido, eh, eh, que gobierna el mundo, quien habla, es lo mismo, tiene un poder de una bestia salvaje y en este caso es una bestia marca para sobrevivir a lo que están suspirando y gimiendo. En un rasgar como un animal, cada uno profetiza, rasga su prenda de vestir porque está suspirando y gimiendo por lo detestable que se ve, hace una rasgadura en su carne, y en ese profetizar, que lo puede hacer cualquiera, por supuesto, repitiendo la sabiduría de Dios, queda adherida la bendición. En vez de la marca de un perro rabioso que muerde y deja una herida infecciosa de rabia, o una bestia salvaje asesina, que es la marca de la bestia salvaje 666, el profetizar del querubín ungido, quien habla, eso yo, bueno, hay un profetizar, hay varios querubines. Hay querubines, es un orden de los 144.000, hay querubines, serafines y otros grupos de ángeles. Entonces en ese grupo de ángeles que profetiza, cada uno la canción de los 144.000 es una canción que queda grabada como en un DVD. Una canción que cuando alguien rasga su prenda de vestir, que está suspirando y gimiendo por las cosas detestables que se hacen, lo ven con los ojos del pecado, Adán y Eva abren sus ojos, hacen un rasgar de su carne y dice profetizar bendice la carne de la gente que está suspirando y gimiendo. Es el hombre con un tintero de secretario a las caderas. Y las caderas está el cobre el cobre, vientre y muslos de cobre. Una bendición para la descendencia y a la larga vida, porque toda esa parte de cobre en las caderas está relacionada con la vida y la conservación. Ahí también hay una bestia salvaje de 4 cabezas con 6 alas, que, que dice Daniel que es una bestia, que es la tercera bestia. Bueno, en el caso es que el profetizar bendice la carne. Por el otro lado, ese maldecir al trono de la bestia salvaje, el trono está relacionado, bueno, con la misma parte, porque el trono es donde uno se sienta, el cobre, y se derrama esa maldición, porque dice que es los que tienen ojos llenos de adulterio. Adán y Eva, cuando cometieron adulterio, ese pecado, quedó su carne maldita y tuvieron hijos.
pasaron de ser matrimonio a ser hermanos, porque tuvieron relaciones con el diablo. Eva primero tocó al diablo antes de Adán, porque Adán no se había acostado con Eva, Eva no se había acostado con Adán todavía. Porque la suya primeramente casta, pero Adán se fue en una llamada a Dios, pero la serpiente lo aprovechó y cometió adulterio con su esposa. Y esa diferenciación de que no eran hermanos, Adán y Eva podían tener hijos perfectos, se disolvió y Adán, cuando estuvo con Eva, como Eva tocó a la serpiente, y después la serpiente tocó a Adán, y después se tocaron los dos, perdieron la diferenciación de la espada del espíritu y se hicieron hermanos. Y al ser hermanos, eh, tuvieron hijos imperfectos, en carne, por supuesto. Por eso después el diablo, Satanás, hizo el dios de la carne. Quiere decir entonces que cuando hay una rasgadura, queda una maldición en la carne. Por eso la Biblia dice: rasguen su corazón y los prendas de vestir. Es inevitable y ya nacimos así. Hay una imperfección. Entonces hoy en la tierra hay una maldición, en la cual todos los que cometen adulterio, con ojos llenos de adulterio, practican el pecado. En ese rasgar en su carne, hay maldiciones que se adhieren a la carne y los maldice a las personas. Esa es la maldición del trono de la bestia salvaje. Y los que están suspirando y gimiendo por lo que se están haciendo, al estar del lado de los querubines, que son 7 criaturas vivientes. Dice la Biblia que hay 4 criaturas vivientes, ¿sí? Pero son 7 estrellas en la mano de Jesucristo. La mano de Jesucristo tiene el poder ese de santificar, porque la mano de Jesucristo al tocar santificaba, como cuando untó en su mano con su saliva un barro, lo untó en los ojos del hombre y vio, empezó a ver primero árboles que andaban y después por segunda vez lo untó y empezó a ver todo claramente. Jesucristo tiene el poder de diferenciar, porque tiene una espada larga que sale de la boca y diferencia y divide alma y espíritu, coyunturas y tuétano, y discierne pensamiento en el corazón. Entonces los querubines, los 144.000, con el grupo de querubines, 7 estrellas en su mano derecha, significan 7 matrimonios, en la cual ya hay un matrimonio, y ese matrimonio ya está diferenciado para entrar al jardín de Edén. Y son 2 querubines, quien habla con otra mujer querubín, y al tocarse, es como que dice la Biblia que son la carne tiene ojos, y hay unos querubines tocándose estrechamente el amor porque son un matrimonio, van a entrar al paraíso. Y en ese tocarse sus ojos bendicen su carne, pero también la de los demás, en un arreglo. Pero hay una entrada al paraíso. Es el único matrimonio diferenciado porque está unido por Dios. Y es un arreglo y un orden. Porque Dios es un Dios de orden y de paz. Y hay 2 querubines que gobiernan el mundo que son espirituales. Como Adán como Satanás el diablo gobernó el mundo, pero era un único querubín porque no tuvo esposa, sino que tomó la esposa de Adán, Eva. Por eso fue como un toro al degüello. La Biblia dice que el hombre adúltero va a una ramera como un toro que viene al degüello. Y cayó en la disciplina de un tonto. Ese es el diablo, cara de toro, y cayó en la pasión y tocó a Eva, le robó, cometió adulterio con Eva y después homosexualidad, y bueno, los unió a Dios, quedaron hermanados y tuvieron hijos imperfectos. Así la regla de los 144.000, la Biblia dice en un texto que se vio en el cielo el arca de su pacto. Son 2 testigos vestidos de saco, que dice que murieron 3 días. Que se les mató 2 testigos de saco, 2 testigos vestidos de saco que profetizaban. Son un matrimonio y son 2 querubines. ¿Por qué murieron 3 días? Porque el arca del pacto estaba adelantada 3 días. El arca del pacto tenía 2 querubines arriba. Esa arca del pacto son 2 querubines, macho y hembra. Están unidos en matrimonio. Van adelante porque están adelante. Cuando iban adelante, cuando fueron a tomar Jericó de Israel, cuando los querubines fueron adelante, las aguas se dividieron. ¿Sí? Eso significa, las aguas significan la maldición del diablo en la tierra. No tocan las carnes de la gente. Y por el otro lado, sí toca la carne la bendición profética de los querubines verdaderos, macho y hembra, que están sobre el arca del pacto. Satanás era un solo querubín, no tenía esposa. Y estaban los demonios. ¿Por qué podemos decir que fue adulterio lo de Satanás y el diablo? Porque los demonios en los días de Noé dice que tomaron mujeres. Y dice que tomaron un montón de esposas para sí, a saber todas las que cogieron, y el mundo se llenó de violencia. Y tomaron muchas esposas, ¿sí? Porque le robaban, porque eran demonios materializados. Dice que los demonios, los hijos de Dios, empezaron a fijarse en las hijas de los hombres, que era bien parecida, y tomaron esposas para sí, a saber todas las que cogieron. Si los demonios tomaron mujeres, y porque se tentaron, y tuvieron hijos que eran los néfilis, muy poderosos, también eran violentos todo el tiempo, en extremo. Dice a su vez que el dragón, que Satanás el diablo con su cola arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo, esa tercera parte son los demonios. ¿Y cómo los arrastró? En los días de Noé bajaron a la tierra y en un profetizar maldito también maldijeron a la humanidad. Por eso Dios, en un símbolo, en un castigo, los ahogó en el diluvio.
todo relacionado siempre con el agua y con la saliva y con profetizar, porque Noé profetizó. Noé estuvo profetizando, edificando el arca, profetizando. A su vez salvó 7 bestias limpias, sabían, que eran, de repente 7 estrellas en la mano de Jesucristo, pero son 7 matrimonios que son 14. Y así es que, bueno, hoy en día en la tierra hay una maldición profética en el aire de que hay ojos y un adulterio y una castidad de no subir a la montaña. Cuando Dios hablaba, cuando Adán y Eva tuvieron miedo de la voz de Dios, porque habían pecado, y Dios les habló, Adán y Eva se escondieron. Y Dios le preguntó, ¿por qué temes a mi voz? Y Adán le dijo, porque escuché la voz y tuve miedo y me escondí. Y ahí Dios le dijo, así que comiste del árbol que te dije que no comieras. Era un pecado adulterio. Por eso Jesucristo tiene un don de arcángel, que habla con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y Dios es una persona varonil de guerra. O sea que Adán y Eva tuvieron miedo de la voz de Dios cuando cometieron adulterio. Y se escondieron. Cuando escucharon la voz de Dios en el jardín, cuando cometieron adulterio con la serpiente. Primero Eva y después Adán. Los únicos que eran hermanos. Quedaron con miedo a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque su carne quedó maldita y en esa rasgadura cuando tuvieron sexo, y en adulterio y de homosexualidad, no que rechazaban la voz de Dios que santificaba la carne, porque se hicieron pertenecientes su carne al diablo. Entonces su carne rechaza la voz de Dios, no la quieren escuchar. Por eso los demonios no querían escuchar a Jesucristo, le decían, sé exactamente quién eres, viniste a atormentarnos ante el tiempo señalado. Cuando Jesucristo puso a los demonios, los cerdos donde se tiraron al agua y se ahogaron. Siempre van al agua, porque ellos buscan lo inmundo y lo maldito. Así es la generación de hoy. No quieren escuchar a los profetas de Dios. Entonces eso es lo que sucedió. Entonces por eso, cuando Israel estaba en la montaña, que Dios estaba hablando como Moisés le dio los 10 mandamientos, las 10 palabras en las tablas del pacto, cuando escuchaban la voz de Dios tuvieron miedo y dijeron, no queremos escuchar a Dios porque tenemos miedo que muramos. Dios le dijo, está bien lo que están diciendo, que no hablen. Porque Dios estaba escribiendo con su dedo en las tablas de piedra las 10 palabras de los mandamientos. Moisés primero las destruyó, las primeras porque vio que el pueblo estaba en una fiesta de inmoralidad adorando un becerro de oro. La primera la rompió, después fue a buscar otras tablas más y ahí quedó la bendición. Pero murió gente, porque era una falta de respeto, que mientras Dios escribía en las tablas de piedra, ellos estaban en una fiesta, en adulterio. Entonces Moisés las rompió, pero murió gente cuando hizo eso. Porque ese becerro que hicieron de oro después mataron a cada uno de los que tenían apego a la idolatría, a la adoración falsa. Entonces, bueno, eso significa esa rotura de las tablas de las 10 palabras de las tablas de Moisés que escribió en piedra, significa que cuando Jesucristo untó sobre el ciego la saliva con barro, lo hizo 2 veces también. Primero una y vio árboles andando. Después lo volvió a poner untar saliva con barro y después vio claramente todo. Eso representa la rotura 2 veces, una sola vez de las tablas de las 10 palabras de los mandamientos que Moisés trajo. Cuando Dios habló, escribió en las piedras y en las tablas del pacto las 10 palabras de los mandamientos. Cuando vio idolatría en el pueblo, inmoralidad sexual, adoración de un becerro de oro que decían este estudios, las destruyó. Mató gente y volvió a buscar otras 2 tablas más. 2 tablas se representan 2 querubines sobre el arca del pacto que escriben con un profetizar y bendicen la carne de la humanidad. Jesucristo hizo lo mismo. Primero untó saliva con barro en los ojos del hombre, primero vio árboles andando, o sea, estaba distorsionado, y después volvió a untar y empezó a ver todo claramente. Significa la rotura de 2 veces de la tabla del pacto. Y también a su vez representa que hubo un querubín que se hizo satánico, se hizo maldito, el querubín ungido, Satanás el diablo que gobernó el mundo, maldijo la carne, se rompieron las tablas de la carne de la humanidad una vez. Ahora la segunda hay querubines benditos, macho y hembra, quien habla y una mujer, un grupo de 144.000. También dan entrada a lo que es el jardín de Edén. Y la carne maldita, y por lo tanto los que hoy, antes de que se unan en lo que es la familia y la señal de paz y seguridad, la carne de la humanidad sigue maldita y por lo tanto los que tienen sexo, de que Dios dijo no suban a la montaña, no toquen a mujer, le dijo Israel. Cuando Moisés estaba escribiendo las tablas del pacto en la montaña y Dios hablaba que le tenía miedo a la voz, le dijo no se acerquen a la montaña, no toquen mujer, no subir a la montaña, no tocar mujer. Un momento de castidad, porque la sobriedad de vida es primeramente casta. ¿Qué sucede? Si alguien tendría sexo en el momento equivocado, que es ese roce, algo tan sencillo como un roce, o una relación sexual que, como sabemos cómo es, en esas marcas que queda de una relación sexual en adulterio o fornicación, hay una maldición en la carne. Esa es la maldición del trono de la bestia salvaje, la parte de cobre, muslos y vientre de cobre. Queda maldito y esas son las plagas que se derraman sobre Babilonia la Grande, la gran ramera.
Entonces por eso el que tiene sexo hoy recibe en su cuerpo una maldición en su carne. Se daña a su descendencia parte de cobre, muslos y vientre de cobre. Por eso no conviene en este tiempo que es de castidad, sino un profetizar y una guerra que es de Armagedón, en la cual se limpia, prepara el camino para los reyes procedentes del nacimiento del sol. Dice que sus aguas del río Éufrates se secó para preparar el camino para los reyes procedentes del nacimiento del sol. Esas aguas del río Éufrates son como una saliva venenosa de la serpiente, que mordió y quedó envenenada la humanidad y la tierra misma, por las maldiciones del diablo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, eliminar a la maldición y el profetizar maldito de los demonios y los satánicos, en su profetizar maldito. Y ese secarse de agua representa el rasgar la carne, profetizar, bendecir la carne y preparar el reunimiento de los 144.000 que dice que es como una novia adornada para su esposo, que empieza con un matrimonio de querubines que dan entrada larga del pacto, porque si Satanás el diablo empezó el desastre, también el desastre lo arreglan dos querubines macho y hembra, los dos testigos vestidos de saco que están muertos 3 días y medio, ¿sí? Porque lo mató la bestia salvaje. ¿Qué significa el matar? Que al hombre Adán murió. ¿Por qué? Porque cuando se durmió, era como un sueño de muerte, Dios tomó su costilla y formó un matrimonio con Eva, que la construyó y la unió. Entonces el querubín ungido que murió, los dos testigos vestidos de saco son testigos macho y hembra, dos testigos macho y hembra, que son dos querubines. El morir que la bestia se los mató significa que primero cortó su profetizar, pero en ese profetizar que el sueño de muerte, como un sueño de muerte, Dios tomó una costilla y formó un matrimonio. En ese sueño, como de Adán, sueño de muerte, de uno de los dos, el testigo vestido de saco hombre, se le quitó su costilla y formó un matrimonio con una mujer ungida, y se formó un matrimonio de querubines. En ese profetizar se unieron. Después dice que se levantaron y sus enemigos los contemplaron y gran temor se cayó sobre los que los contemplaban. Los contemplaban porque están desnudos y no tienen vergüenza. Son dos querubines. Por eso es como un levantarse de Adán del sueño, alegre con la esposa, esta por fin es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y entonces subieron a la nube y sus enemigos los contemplaron. Ese subir a la nube y sus enemigos los contemplaron significa el gozo de un matrimonio. Por eso en un texto dice que cuando, bueno, está el éxtasis, la esposa de la juventud, y que a la esposa se la denomina cabra montesa, en un monte, arriba, que está arriba, en una nube, el monte es una nube. Y ahí está la mujer que es una cabra montesa. Por eso dice, suban a la montaña de Jehová. La montaña de Jehová significa en muchas cosas, pero entre ellas la más importante, la mujer. Subir al canapé o subir a la esposa, una cama con una mujer. El matrimonio verdadero unido por Dios. Por eso cuando dice suban arriba a la nube y sus enemigos los contemplaron, es un matrimonio formado y el gozo del matrimonio. La verdadera fuente de paz y seguridad. Los que intentan subir a la nube o subir a la montaña y tocar mujer antes, les queda una maldición en su carne. Ese es el problema de hoy. Por eso esas son las plagas sobre el trono de la bestia salvaje. La parte de cobre, que la parte de cobre es una atadura de cobre en el árbol que se cortó por rebeldía y maldad, porque no se limpió y no se arrepintió el gobernante del mundo, Nabucodonosor. Hoy en día la misma historia es una guerra de las naciones contra el más pequeño de los hermanos de Jesucristo, que es un querubín, quien habla. Y en esa cortadura o sello, atadura de cobre en el árbol, no hay gobernación porque no puede estar con su esposa, porque se cumple la profecía de que dice el hombre esposo, déjame ver tu forma y oír tu voz a su esposa, la guardiana de las viñas, una mujer, parte de los 144.000, y no puede porque hay sombras y montañas de separación. ¿Quiénes son las montañas? Falsos matrimonios, falsas uniones, los que quieren conservar su mundo con sus falsas uniones matrimoniales, las leyes de los hombres mediante decreto y no dejan entrar la entrada al paraíso. Y las sombras es porque son violadores. Porque cuando Sodoma y Gomorra quisieron violar a los dos ángeles que estaban ahí en Sodoma, los ángeles los dejaron ciegos a los de Sodoma porque eran violadores y abusadores. Una gran chusma en todos. Un grupo de chusma que eran niños, jóvenes, todo tipo de gente. Eran todos violadores y abusadores. Por eso los ángeles los dejaron ciegos. Cuando se le dice sombras y montaña de separación, es que se creen que tienen familias y son falsas familias. Y cuando le dice sombra, es porque son violadores. Y Dios los deja ciegos. Porque están como Adán y Eva, abrieron los ojos al pecado y ciegos a la realidad del Cristo. Entonces por eso los querubines no se pueden reunir por culpa de la guerra, de las falsas familias, falsas uniones matrimoniales que no bendicen la carne, que no dan entrada al paraíso, no dan vida eterna, no dan verdadero placer, sino que son seguidores del diablo. Y a su vez se perjudica porque no es eso lo que Dios quiere, ni siquiera los verdaderos que estaban con el diablo en un pueblo que tiene que haber un respeto, que la Biblia dice que el lobo morará por un tiempo con el cordero, es el inteligente. La Biblia dice que cuando los enemigos de un hombre cuando Dios se regocija en los caminos de un hombre, hace que los enemigos de este estén en paz con él.
¿sí? Los lobos, que son los que no tienen vida eterna, dice que mueran por un tiempo con el cordero. Por eso, mueran un tiempo con el cordero porque no tienen vida eterna, pero son amadores de la paz, inteligentes. Nadie puede enfrentar al reino de Dios. Van a morir los que lo enfrentan. Entonces son tontos, que ni siquiera son del diablo, porque el pueblo verdadero que queda, que son lobos, no enfrentan a los ungidos, no tampoco enfrentan a los querubines. Van a perecer por Dios, por el reino de Dios. Es una guerra de condenados a muerte prácticamente. Y esa gente va a perecer por la espada larga del que sale de la boca de Jesucristo, y los inteligentes, que es una guerra de inteligencia, de conveniencia, de que van a heredar la tierra. Lobos y corderos, volando por un tiempo en el cordero. Un simple muchachito se la guía sobre ellos, el más pequeño de los hermanos de Jesucristo, pero tiene su esposa, que también es una pequeña, una guardiana de las viñas. Es la niña de los ojos de Dios, la Biblia lo dice. Eh, la niña de sus ojos. Y por eso dice niña de sus ojos, por el asunto de que es una mujer guardiana de las viñas, querubina, y tiene también bendecida su carne en ojos. Tiene su esposo. No pueden reunirse porque son de montaña de separación. Sombras porque son ciegos, porque son violadores, abusadores, que Dios les cierra los ojos, como lo de Sodoma y Gomorra. Y montañas porque ellos creen que tienen familia y esposa y creen que son superiores a los demás. Y es una unión falsa porque no bendice con vida eterna. Encima están en guerra. Por eso se le dice montañas, falsas familias. Y a su vez grandes en maldad gigantes, como los Nephilim, que eran falsas familias, demonios con mujeres, y la montaña que eran gigantes, los Nephilim. Y ese es el asunto. Por eso hoy vino un periodo de castidad, en el que está la seguridad primeramente casta y un profetizar de amor, en el cual uno rasga su prenda de vestir, porque hoy lo que están suspirando y gimiendo por lo detestable que se está haciendo, rasgando su corazón y no sus prendas de vestir, y profetizan y untan su saliva, como dijo Jesucristo, sobre los ojos de su corazón, en su carne que se hacen surcos, reciben las bendiciones del profetizar de los ungidos, de la canción de los 144.000, tal como si fuese un cabezal grabando en un láser en un disco, como sabemos que funciona. Así es el asunto. Con las manos se rasga el corazón o cualquier parte de la carne, y hay una bendición de la profetizar. Mientras que los demonios, los que están con gente irrazonable como bestia salvaje, en ese rasgar se maldicen cada vez más. Y si tienen sexo o relaciones sexuales, hasta una simple frotación, como la Biblia lo dice, mueren, porque se les adhiere a sus carnes maldiciones cada vez peores de la tierra. Por eso la inteligencia debe estar de parte de los 144.000 y respetar el arreglo de querubines y el arreglo de la entrada al paraíso. Los que no lo hacen, bueno, van a perecer por el profetizar de la espada larga que sale a la boca de Jesucristo. Y las aves se hacerán de las carnes de ellos, porque las carnes de ellos están bajo pecado. Tienen ojos llenos de adulterio y no pueden desistir del pecado, y cautivas almas inconstantes. Tienen un corazón entre la codicia, son hijos malditos. Entonces banquetean junto con los demás, y por eso la Biblia dice que son fuentes sin agua, que arrojan como espuma sus propias causas de vergüenza. Están todos fuera de tiempo. Y entonces son como Israel, cuando Moisés fue a buscar las arcas del pacto, estaban en una fiesta con un becerro y en una fiesta inmoral, mientras Dios escribía en las arcas del pacto y Dios lo rompió. Bueno, ese romper de las primeras dos tablas del pacto significa la primera untada de saliva con barro en los ojos del ciego, no vio. Pero después la segunda untada con saliva y con barro, vio claramente el ciego de nacimiento. Y Moisés, cuando vino la segunda vez con la tabla del pacto, ahí sí bendijo a Israel, pero tuvo que morir gente porque eran rebeldes. Y a su vez Adán y Eva también, cuando estaban en el jardín de Edén, cometieron pecado con el diablo, se envenenaron con la saliva del diablo, la serpiente, y perdieron la humanidad, murió muchísima gente. Ahora ya vino la segunda tanda, y esta segunda significan los querubines macho y hembra, los verdaderos, los dos testigos vestidos de saco como arca del pacto, muertos 3 días y medio, delante del campamento, que guían al pueblo, se abren las aguas del veneno del diablo, cruzan y le dan la tierra prometida, empezando por Jericó. Y esa es la guerra que está hoy. El camino preparado para el rey naciendo con el sol. Esa es la profecía que se está cumpliendo. Y por eso hoy no es tiempo de nada. Y entonces se tiene una actitud como la que tenía eh, quien estaba con, bueno, estaba el rey David y estaba Urias. Urias elitita, esposo de Batseba, y él tenía la actitud y dijo, David lo llamó porque, bueno, había cometido adulterio con una mujer, que era la Batseba, la esposa, y para tapar su adulterio quiso emborrachar y a tratar de que su esposo se acueste, Urias elitita, con su esposa Batseba, para tapar el pecado de adulterio. Y él no quiso, dijo, las arcas de mi señor están morando en tiendas y mi señor y está en la guerra, yo no me voy a acostar con mi esposa ni en el periodo de guerra, de las guerras de Dios. Porque como bien le había dicho una mujer fiel a David, las guerras de mi señor son lo que mi señor está peleando. David peleaba las guerras de Dios para llegar a la tierra prometida y expandir su reino para bendición de la humanidad. Los inteligentes hicieron la paz con él, los que no murieron todos. Así que esa es la actitud de hoy de Urias, de que
Mientras que está la guerra de Dios, el Armagedón es abstenerse y no toque mujer, porque se está escribiendo la tabla del pacto en un rasgar del corazón, pero el cuerpo entero viene a profetizar y haciendo lo que Jesucristo hizo, de que esa bendición se haría de la piel. Pero por otra parte, si uno comete adulterio con ojo lleno de adulterio, y en vez de respetar la primera parte de la seguridad de arriba, que primeramente casta se entrega a ojo lleno de adulterio, a la fornicación y al adulterio, su carne queda maldita. No se creen inteligentes y no, se maldice más la carne. Y se privan de placer y le va a pasar igual que a Adán y Eva. Por eso hay una Biblia dice que una expresión que significa la primera expresión de fe. Dice que cuando los impulsos de las mujeres carnales se encienden, quieren casarse y desatienden su primera expresión de fe. ¿Cuál es la primera expresión de fe? La castidad. La Biblia dice que la soria es primeramente casta. Entonces lo que desatiende hoy en día cualquier hombre o mujer, porque aplica a los dos, cuando se entrega a los placeres, es que desatiende su primera expresión de fe, que es la castidad. ¿Y qué le sucede? Y una lástima porque se maldice su carne. Por eso habla del esclavo malo, que come y bebe antes de tiempo con los borrachos inveterados y se maldice su carne y se le considera una persona rebelde en su carne. Y hay una destrucción de la carne para que el espíritu sea salvado, el espíritu, el profetizar y la bendición. O las 10 vírgenes, que 5 discretas y 5 necias, y ese aceite es precisamente la misma historia. Un aceite que bendice la carne en un rasgar, con una lámpara, la luz, que transmite la bendición de la profecía. Y ese aceite es lo que se unta, la sale como una saliva que ellas mismas hacen un rasgar, un profetizar, porque están gimiendo, suspirando y gimiendo por lo detestable, esperando al novio, que ese es el primer matrimonio que se reúne con su esposa. Y son 5 vírgenes, 7 criaturas vivientes. Menciona 5 por otro asunto. Porque la Biblia ha hecho una profecía que dice 7 mujeres serán eh, siete mujeres que quieren que se les bendiga con el nombre de un hombre. Puede ser el primer matrimonio, esperando. Que se llame su nombre sobre nosotras. Ese nombre sobre nosotras es la bendición del primer matrimonio. Y después cada uno tiene su matrimonio. Son querubines, guardianes, todos. Vigilantes, porque hay muchos, de entre los 144.000 querubines. Empieza con un matrimonio, que son león y leona. Porque está la cabeza de la imagen que vio Daniel, que es de oro, tazón de oro, cabeza, que representa un querubín. La primera bestia que vio era un león con alas, Satanás el diablo como león rugiente, con alas, que se le arrancan las alas de sabiduría porque se le arruinó su sabiduría por su radiante esplendor. Y esas alas, después a su vez el león fiel, que desató los 7 sellos de la sabiduría divina que primeramente casta, las alas se le envía a la mujer, que está en el desierto lejos de la cara de la serpiente y no se puede reunir con su esposo por la misma historia. Le envía alas de sabiduría y esas alas son el espíritu, el aceite que se unta en su cuerpo al rasgar en la profecía y se bendice su carne, tanto de ella siendo su esposa como de las mujeres que lo esperan en fidelidad. Pero los demás son malditos. Y esa es la guerra armagedón actual. Y en ese secar de aguas del gran río Éufrates significa sacar a los falsos, que son las sombras y montañas de separación, las muchas aguas que maldicen a la humanidad, el profetizar del diablo, de los inicuos, ¿no? Que con su lengua, la Biblia dice, por su lengua el que se aposta te arruina a su semejante, pero por conocimiento son librados los justos. Por eso la Biblia dice, metan una vez porque la mesa no ha durado, vengan, desciendan porque la garza se ha llenado, las tinas de la guerra realmente rebosan porque la maldad de ellos se ha hecho abundante, y bajan a la llanura baja de la decisión, que es Armagedón, donde está el primer matrimonio ungido de querubines, donde está el hombre que huye y la mujer le dice, da la vuelta, amado mío, hasta que hayan huido las sombras y montañas de separación. Sombras, ojos llenos de adulterio, heridos por los ángeles con ceguera, y montañas, falsas familias, como los Nefilim, hijos de los demonios, falsas familias. Y esa es la guerra de Armagedón. Se limpia el camino de todo profetizar maligno, para que se pueda vivir en paz y en seguridad. Allí, viste, dice que en las calzadas de Dios no andará ningún tonto por ella. Por eso le dice que ningún tonto puede enumerar las disposiciones reglamentarias de Dios. Y que a la vez la bendición a él no lo va a alcanzar porque el Espíritu discierne todas las cosas. Y que Dios tiene 7 ojos que discurren por toda la tierra para mostrar su fuerza a favor de aquellos cuyo corazón es completo para con él. Así que en este profetizar es la primera actitud, es que hay una clase sacerdotal que la Biblia dice que son reyes y sacerdotes. Se profetiza y con fe se manifiesta la sabiduría de arriba, cuya primeramente casta en las condiciones pacíficas se siembra la semilla en condiciones pacíficas para los que estén haciendo la paz. Eso es Noé saliendo del arca con sus hijos y su matrimonio, y nótese que sus hijos, Sem, Cam y Jafé con sus esposas, no tuvieron hijos antes, sino al salir del arca. Cuando se secó las aguas del diluvio, más o menos en 150 días, las aguas se secaron y ahí tuvieron sus familias Sem, Cam y Jafet. Y ahí tuvieron sus hijos, se secaron las aguas del diluvio.
cuando dice la Biblia que se secaron las aguas del río Éufrates, significa que se acabó el diluvio. La maldición sobre los inicuos que se les está ahogando porque son con pensamientos malos de violencia y agresividad todo el tiempo. Ese se secaría a su vez la lengua venenosa que tienen, que por su boca aposta te arruina a su semejante, y por conocimiento son librados los justos. Después en esa paz salió el arco iris, y Dios hizo un pacto de no matar con aguas de un diluvio. Y ahora es la misma historia. Ahora hay un profetizar, en el cual se inunda con profecías, y por eso la Biblia dice que ese río salió de la boca del dragón. El dragón de su boca tiró un gran mar de río que ahogó. Intentar ahogar a la mujer es un profetizar maligno satánico. Y hoy también hay un dragón querubín quien habla, que está profetizando, y hay más querubines todavía. Y ya hay dos más a su vez espirituales, y se está ahogando la prole de la serpiente, que son los Nefilim, montañas, falsa familia, junto con un profetizar maligno y sombras que son ciegos, ojos llenos de adulterio, y se les deja ciego como Adán y Eva la carne maldita que le quedó, que no soportan la voz de Dios, porque son demonios, no quieren escuchar, y se ahogan como cerdos en el mar. Y esa es la situación actual. Por eso es mejor ponerse de parte del reino y tomar el agua de la vida. Y el agua de la vida es el profetizar. Si uno tiene una lengua de sabio es una curación. Y si uno tiene una lengua apóstata es una maldición. El espíritu todo lo discierne y todo lo averigua. Así que la carne quedó bendita o maldita, y ese es, concluyendo, la bendición o maldición, el espíritu de celos de un hombre en la ley, que se disolvía en el agua, una bendición o una maldición, y se descubría si había alguna ramera o si su esposa era una ramera en la ley. No es una desconfianza de un matrimonio entre sí, pero sí que los que cometen adulterio, su carne queda maldita, y ese disolver de una maldición en el agua es el agua de un dragón que te arroja de su boca un agua, un gran río, en el cual los que son rebeldes, los que son con ojos llenos de adulterio, que se creen que son familia y que están en una fiesta mientras Moisés está subiendo la montaña la primera vez que rompió las tablas, se les ahoga, van a morir. Queda la maldición en su carne aunque se crean inteligentes, y los luchadores, los placenteros, su carne queda maldita y se sufre bastante porque, bueno, dice que por eso después que se les atormenta en el lago de fuego, que es el Gena cuarto cielo, y ahí aplica la ilustración de Lázaro y el rico. Lázaro y el rico, en el cual Lázaro está con la piel seca y el rico está disfrutando de comida y bebida abundante, pero después el rico va a parar al Gena en fuego y no se le da ni una pequeña gotita de agua. Eso significa el placer o una profecía o un aliento de profecía. En ese Gena no son consolados con ninguna buena profecía, sino que llega toda maldición, pues bueno, por la ramería, y aunque lo pida una palabra de consuelo no existe, no hay ninguna profecía, ninguna noticia para ellos. Y aunque diga que dice que les avisen a sus parientes en la tierra, en ese cuarto cielo que está en el Gena, es el infierno, lo que se le denomina como infierno, pues el cuarto cielo del lugar de serafines, aunque él diga avísenle a mis parientes porque si alguien se levanta entre los muertos, y ellos dicen, tienen a Moisés y los profetas que escuchen a estos, porque son profetas, si no los escuchan es la misma historia, son gente enferma. Y puede ser de cualquier edad, por eso la profecía en la que está el hombre con tendero secretario de las caderas que tiene su vientre y muslos de cobre, tiene esa profecía de las caderas que bendice la carne, y a su vez maldice el trono de la bestia salvaje en la misma parte, y que ese bendecir o maldecir aplica a cada uno de acuerdo a lo que hace. Por sus frutos los reconocerán, y su carne dará prueba de si son de Dios o no, o si están obedeciendo o no. No se trata de un pecado, un tropiezo sobre el tema del sexo, de las relaciones sexuales, sino un tema de lo que se llama la conducta relajada, el que lo hace a propósito, el que no se abstiene y no es casto, porque puede pasar. Entonces Dios manda cuidar de la familia y los seres queridos, por supuesto, ¿no? Porque Israel no se separó de la familia cuando Moisés subió a la montaña, siguieron juntos pero no tenían, estaban en castidad. Por eso David cuando huía de Saúl también se le dijo lo mismo por parte del profeta, le dijo eso, le dijo, no tienes pan, y sí, pero tus jóvenes tienen que haberse abstenido de mujeres. Sí, dice que los organismos estaban santos y le huía y después pidió una espada. Bueno, repente le agarra Armagedón, y el pan es la carne, tiene que estar bendita, y los panes en la presentación. Y esa es la actitud actual en la cual en la guerra de Armagedón está primero la castidad y la actitud de Urias. El arca y mi señor moran en tiendas y yo no me voy a acostar con mi esposa porque se está peleando las guerras de Jehová para ganar con la inteligencia. Es una prioridad y la primera expresión de fe es castidad. Para vencer, y es una lucha en todo aspecto de lo que es el sistema de cosas del gobierno. Para que, bueno, el inicuo no diga le he ganado, como dice la Biblia.
Y bueno, por eso le dice que bueno, que es agradable que los hermanos mueren juntos en unidad, en un espíritu y en un profetizar, en una clase que enseña, y por el otro lado en una caballería que tiene unos colores que pelea la guerra de Armagedón, en la cual censurará a los que contradicen y se le da a cada uno según su comportamiento. Eh, por eso él dice que hay que ser obedientes a Jesucristo. Y lo que el Espíritu dice a las congregaciones con los 7 ojos de Dios, o 7 congregaciones, 7 candelabros de oro y los 7 espíritus de Dios que están por todas partes, que manda saludos a todos. Bueno, bendiciones. Y bueno, esa bendición le va a aplicar, por supuesto, a la persona que le aplica. Por ejemplo, cuando de Balak llamó a Balán a que bendiga a Israel, el pueblo que estaba sobre Balak lo llamó que se suba a una montaña y le pidió que pronuncie maldiciones sobre el pueblo de Israel. No se puede maldecir o bendecir a Israel. Por más que maldigan o bendigan, ellos no pueden hacer nada. Y Balaam no pudo pronunciar una maldición contra Israel. No se puede, es imposible. La maldición le cayó a Balak. Después lo que hicieron ellos, ¿qué quiso hacer Balak? Extraviado Balaam, dice la Biblia en una profecía que trató de tentar a Israel con mujeres. Y cayó Israel en pecados, como sería como la clase del esclavo malo. Y ahí, bueno, fue cuando un hombre israelita en una conducta relajada metió una mujer del pueblo y en ramería y tuvieron relación y ahí Fineás los atravesó con una lanza a los dos por su parte naturales y se tuvo un azote. Ese azote es la plaga por no respetar la castidad. Eso es lo que te empieza a hacer el inicuo, es arruinar la descendencia del justo mediante la tentación, como el diablo en el jardín de Edén. El asunto de tentar a Eva y tratar de hacer convencer que no está mal, que está bien, que se puede. Siempre van a hacer lo mismo, para maldecir la carne del justo. Que aún si tropiezo, bueno, ¿quién es el que perdió el cuerpo? Bueno, concluyendo, el que perdió el cuerpo fue el diablo, porque Adán y Eva pecaron los dos, perdieron la vida eterna, pero era un matrimonio para toda su vida. Ellos quedaron como matrimonio, en su carne, pero el diablo perdió el cuerpo. Se le sacó el cuerpo, se le quitó el cuerpo y se le sacó del Edén, se le arrancó las alas de sabiduría, perdió todo y quedó en espíritu. O sea que tocó una mujer, la mujer en una sola vez en su vida como por apurado y por adulterio. Y perdió el cuerpo, arruinó su carne y destrucción de la carne, del espíritu. Por eso hoy los que llegarían a cometer la gran transgresión de intentar pecar contra el matrimonio primero de Dios unido en la tierra, pierden el cuerpo, sea quien sea, porque no pueden cometer adulterio. Es un adulterio gravísimo, entonces pierde el cuerpo. Ahora distinto es que uno tropiece con otra mujer, y, bueno, la Biblia dice que comete fornicación, adulterio, pide perdón, se hace una oración y se le sigue para adelante en un censurar de unos ancianos o pastores para que su carne no quede en transgresión. Se entiende, son tropiezos que forzosamente vienen. Jesucristo perdonó a las rameras. Por ejemplo, le habían traído una ramera, concluyendo de que era acusada de sorprendida en adulterio y él estaba escribiendo en tierra con su dedo. Y esa representa el rasgar en la carne. Cuando Jesucristo estaba escribiendo en la tierra, le trajeron una ramera para que la juzgue y le dijo: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Ese rasgar de Jesucristo en la tierra representa el rasgar del corazón. ¿Sí? Se rasga, se pide perdón y se sigue para adelante. Ese es el asunto. Si no, quedan maldiciones en la carne. Y eso representa eso, de que Jesucristo le dijo: no vuelvas a pecar, que se arrepiente, no vuelvas a pecar, y se le perdonó, y nadie la condenó. Pero si es una conducta relajada, va a pasar como Fineás. Se agarra la lanza y les atraviesa a ambos por sus partes naturales. Y en especial en las montañas y sombras de separación, que son los sodomitas violadores. Esa es la guerra Armagedón, en la cual se quita el río del dragón para tratar de ahogar a la mujer. Y no solo las mujeres, son todos los 144.000 que están en la tierra. La descendencia, en la cual la descendencia, en vez de ser con pensamientos malos todo el tiempo de violencia, va a ser un pensamiento con bendición para la humanidad. Se bendice la humanidad con paz. Habrá abundancia de paz continua. Ahí dice la Biblia que es un texto que es una inclinación de paz continua. Significa la inclinación de un arco iris en paz continua. No es una mujer de una noche, un matrimonio, ni de dos, continuamente. Tiene que morar todos los días de su vida en matrimonio. Así que no se trata de tener un hijo o 2 hijos, ni nada. Es una paz continua, vida en familia. Cualquiera que trata de separar lo que Dios ha unido, no lo puede separar ningún hombre. Si alguien trata de separarlo, Dios lo destruirá a él. Así que ese es el asunto. Concluyendo, por eso Jesucristo dijo, con esta última profecía, dice que te aconsejo que compres solo acrisolado con fuego para que te enriquezcas
y pomada para los ojos, para que te la froten los ojos a fin de que veas. Y se cierren los ojos al pecado y se vea y se siga la realidad que pertenece al Cristo. De seguir los pasos de Jesucristo es la entrada nuevamente al paraíso, en la cual está próximo a llegar.